¿Alguna vez has oído hablar del rey Usías en la Biblia? Tal vez ese nombre no sea muy conocido para ti, pero su historia te va a atrapar por completo. Imagina a un joven rey que asumió el trono con tan solo 16 años, lleno de esperanza, valentía y con la promesa de un gran futuro por delante. Su reinado prosperaba, sus victorias eran muchas y todo le salía bien. Pero entonces, algo sucedió, algo inesperado y chocante, capaz de cambiar por completo el rumbo de la vida de este joven monarca. Un solo acto de desobediencia fue suficiente para desencadenar consecuencias inimaginables en su vida. ¿Qué fue lo que le sucedió tan grave al rey Usías? ¿Cuál fue esa decisión que le costó tan caro a este poderoso rey de Judá? En este video descubrirás todos los detalles de la historia intrigante y dramática de este rey y entenderás cómo un error puede transformar radicalmente la trayectoria de una persona. Prepárate, porque esta historia bíblica te va a sorprender. Así comienza la historia de Usías, un joven que, a los ojos humanos, parecía completamente despreparado para un desafío tan grande. Con apenas 16 años de edad, asume el trono de Judá tras la muerte de su padre, el rey Amasías. Solo imagina, un adolescente lleno de incertidumbres y ciertamente rodeado de consejeros que podían guiarlo hacia cualquier camino, sea el bien o el mal. Pero la Biblia nos sorprende cuando dice que Usías hizo lo recto ante los ojos del Señor, y eso no es poca cosa. Después de todo, él creció en un ambiente donde buena parte de los reyes, incluido su propio padre, vivieron entre altibajos espirituales, muchas veces alejándose del verdadero Dios para buscar alianzas y prácticas paganas. Y es precisamente aquí donde surge un detalle fundamental para entender el éxito inicial de Usías: la influencia del profeta Zacarías. No sabemos mucho sobre este Zacarías, pero la Biblia se encarga de registrar que él instruía a Usías en el temor de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Y mientras Usías buscaba al Señor, Dios lo hacía prosperar. Esta no era una prosperidad vacía, sino el fruto directo de una vida guiada por la obediencia, la reverencia y el compromiso con Dios. En los primeros años de su reinado, Usías se dedica a fortalecer las bases espirituales y administrativas de Judá. Él entiende que no basta con gobernar, es necesario hacerlo bajo la orientación divina, y eso queda evidente en las decisiones que toma. Prioriza la búsqueda de Dios, fortalece las defensas del reino y comienza a organizar su ejército de una manera muy estratégica. El texto bíblico es claro: mientras buscó al Señor, Dios lo hizo prosperar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 5. Y no se puede ignorar esa relación directa. Cada vez que alguien busca a Dios sinceramente, los frutos aparecen, ya sea en la vida espiritual, en la vida personal, en la familia o incluso en el liderazgo, como fue el caso de Usías. Ahora, imagina cómo esto impactaba al pueblo. Después de muchos años de inestabilidad, idolatría y reinos que se alternaban entre el bien y el mal, finalmente surge un rey joven, lleno de disposición, que decide caminar con Dios. El reino de Judá comienza a florecer nuevamente. La economía crece, las fronteras están protegidas, el pueblo vive más seguro y, sobre todo, hay una sensación de esperanza en el aire. Usías se convierte en un ejemplo de que la edad no define la madurez espiritual. Lo que la define es cuánto el corazón está alineado con Dios. Y en ese momento de su vida, Usías estaba exactamente donde Dios quería que él estuviera: en obediencia, en temor y en dependencia.
Ese período de la vida de Uzías también nos deja una lección muy fuerte. No importa si las circunstancias parecen desafiantes, si somos jóvenes, inexpertos o si estamos comenzando algo nuevo. Cuando buscamos a Dios, Él abre caminos, fortalece nuestras manos y nos conduce por senderos de victoria. El inicio del reinado de Uzías es, sin duda, uno de los comienzos más hermosos registrados en las Escrituras. Un adolescente que elige a Dios, que escucha consejos sabios y que entiende que ningún trono, ninguna corona y ningún poder humano pueden sostenerse sin la presencia del Dios Altísimo. Sin embargo, como la propia historia nos enseñará más adelante, el gran desafío no es solamente comenzar bien, también es necesario saber continuar y terminar bien. Y esa es la gran tensión que comienza a dibujarse en la historia de Uzías. Con el paso de los años, durante el reinado de Uzías, él se destacó como un rey determinado, visionario y profundamente comprometido con el crecimiento de Judá. Su gobierno no se limitó solamente a los asuntos espirituales, sino que también se convirtió en un símbolo de avance militar, expansión territorial, desarrollo económico e innovaciones tecnológicas sorprendentes para aquella época. El primer gran paso de Uzías fue volver sus ojos hacia los antiguos enemigos del pueblo de Dios, los filisteos. Ellos habitaban a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, en ciudades fortificadas y que históricamente habían sido problemáticas para Israel y Judá. Pero Uzías, con su estrategia militar bien elaborada, no solo enfrentó a los filisteos, sino que también obtuvo victorias aplastantes. Derribó los muros de ciudades estratégicas como Gat, Jabne y Asdod, centros de poder de los enemigos, y fue más allá. Construyó ciudades sobre esos territorios conquistados, estableciendo un dominio permanente sobre la región. Pero no fue solamente contra los filisteos que Uzías se destacó. También enfrentó a los árabes que habitaban en Gur-Baal y a los meunitas. Todos esos pueblos fueron sometidos bajo su autoridad. Incluso los amonitas, que estaban al este, comenzaron a pagarle tributos, reconociendo su fuerza y el crecimiento de su reinado. Y no era solamente en el campo de batalla donde Uzías mostraba su genialidad. Jerusalén, la ciudad santa, fue transformada. Ordenó la construcción de torres en puntos estratégicos de la ciudad, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en la entrada del ángulo. Esas torres no eran simples estructuras de observación. Eran verdaderas fortalezas equipadas con algo inédito para aquella época. Auténticas máquinas de guerra, dispositivos creados por ingenieros habilidosos, capaces de lanzar flechas en gran escala e incluso enormes piedras contra los ejércitos enemigos. Era tecnología militar avanzada, muy por delante de su tiempo. Uzías también entendía que la seguridad de un reino no dependía solamente de armas y ejércitos. Por eso, volvió su atención hacia la agricultura y el abastecimiento de agua. Construyó cisternas, fortaleció los campos, organizó plantaciones y promovió la cría de animales, tanto en las colinas como en las llanuras. Él era un apasionado de la tierra y de la agricultura. Su cuidado por el desarrollo sostenible garantizó abundancia y seguridad alimentaria para Judá, incluso en tiempos de sequía. Su ejército, por su parte, era digno de un imperio. Uzías organizó las tropas de manera impecable. Estaban divididos por familias, registrando hombres valientes, listos para la guerra. El número de soldados armados llegó a más de 300.000. Todos preparados, bien entrenados y equipados con escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos e incluso hondas para lanzar piedras. Era uno de los ejércitos mejor preparados de toda la región en aquella época. Toda esa prosperidad no pasó desapercibida. El nombre de Uzías se extendió por toda la región, desde Egipto hasta las fronteras del norte. Las naciones vecinas temían a Judá y al mismo tiempo respetaban al rey, reconociendo que Dios estaba con él.
La mano del Señor era visible en cada conquista, en cada victoria y en cada construcción realizada. Mientras Uzías buscaba a Dios y se mantenía bajo la orientación del profeta Zacarías, su reinado florecía de manera extraordinaria. Ese período se convirtió en uno de los más brillantes de la historia del reino de Judá desde los tiempos del rey Salomón. Una era de oro, marcada por la seguridad, el crecimiento económico, la estabilidad política y, sobre todo, por la bendición directa de Dios sobre un rey que, en ese momento, mantenía su corazón enfocado en el Señor. Sin embargo, y es aquí donde la historia comienza a tomar un rumbo preocupante. Precisamente en la cima de su éxito, cuando todo parecía perfecto, empezó a surgir una sombra. Una semilla sutil, pero poderosa, la soberbia. Y como veremos a lo largo de este video, el orgullo sería la trampa que pondría a prueba todo lo que Uzías había construido. Después de muchos años de crecimiento, conquistas y prosperidad, Uzías, el rey que comenzó su jornada con tanto celo y temor al Señor, empieza a recorrer un camino peligroso y sutil, pero devastador, el camino del orgullo. La Biblia nos muestra, de manera muy clara y directa, que fue justamente en el auge de su fuerza, estabilidad y éxito cuando su corazón se enalteció. Uzías miraba todo lo que había construido. Veía los campos verdes, las ciudades fortificadas, las torres equipadas con máquinas de guerra, tecnologías avanzadas para aquel tiempo. Observaba su ejército, miles de hombres bien entrenados, protegiendo las fronteras de Judá. Miraba los muros que mandó levantar, los pozos cavados en el desierto, los graneros rebosando, y todo parecía gritarle: «Mira lo que tú has hecho». Y es en ese momento cuando el peligro susurra. El orgullo se infiltra en el corazón. Aquel mismo Uzías, que antes buscaba al Señor con sinceridad, ahora empieza a creer que su fuerza venía de sí mismo, olvidándose de que todo el éxito, toda la victoria y toda la prosperidad eran frutos directos de la mano de Dios. Movido por ese orgullo, Uzías toma una decisión impensable y atrevida. Decide invadir el templo del Señor para hacer algo que nunca le fue permitido. Decidido, entra en el santuario con un incensario en las manos, dispuesto a ofrecer incienso sobre el altar, una función sagrada y reservada exclusivamente a los sacerdotes descendientes de Aarón, según la ley de Dios. La escena es tensa. El olor del incienso comienza a esparcirse y de inmediato se genera un alboroto. El sumo sacerdote Azarías, junto con otros 80 sacerdotes, hombres de valor, temor y reverencia, se presentan delante del rey. Imagina el peso de ese momento. 81 sacerdotes, con el temor de Dios palpitando en el pecho, se levantan contra el rey más poderoso de aquella época, arriesgando no solo sus funciones, sino también sus propias vidas. Ellos no se quedan en silencio. Con firmeza declaran: «Uzías, no te corresponde a ti quemar incienso al Señor. Esta es una función exclusiva de los sacerdotes, los hijos de Aarón, que han sido consagrados para este ministerio. Sal inmediatamente del santuario, porque has pecado, y esto no te traerá honra delante del Señor Dios». Pero Uzías, completamente dominado por la soberbia, se llena de furia. Su mano aprieta aún más el incensario, su rostro se endurece y sus ojos reflejan más terquedad que temor. Se niega a escuchar. Aquel que antes oía a los profetas y se guiaba por la ley, ahora desprecia la reprensión de los siervos de Dios. Y es entonces cuando el juicio de Dios no tarda. Allí mismo, en la casa del Señor, en el lugar santo, delante de todos, comienza a brotar lepra en su frente. La piel del rey empieza a cambiar, aparecen llagas que se esparcen, una señal visible, incontestable y pública del juicio divino. Los sacerdotes, al darse cuenta, no dudan ni un segundo. Empujan a Uzías fuera del templo con rapidez, y el propio rey,
lleno de pavor y vergüenza, se apresura a salir porque siente en su propia piel que la mano del Señor lo ha herido. A partir de ese día, la vida de Uzías cambia radicalmente. Aquel rey que antes recorría las plazas, inspeccionaba sus ejércitos, subía a las torres, participaba en las fiestas y en los juicios, ahora vive aislado, apartado de todo y de todos, en una casa separada como lo exigía la ley para los leprosos. Ya no puede entrar en la casa del Señor, no puede sentarse en el trono delante del pueblo. Su hijo, Jotam, asume la responsabilidad administrativa del reino, gobernando en lugar de su padre, mientras éste vive sus últimos años en la soledad, en la amarga reflexión de las decisiones que tomó. El rey Uzías, que comenzó con tanto brillo, ahora es recordado no solo por sus conquistas, sino también como el hombre que dejó que el orgullo hablara más alto que la obediencia. Su lepra no fue solamente una enfermedad física, sino también una señal espiritual, una marca de que cuando alguien se exalta y ocupa un lugar que Dios no le ha dado, el juicio es seguro y la disciplina llega, no por crueldad, sino como una forma de Dios de mostrar que Él es santo y que nadie está por encima de su orden. Marcado por la lepra, Uzías vive sus últimos años aislado, separado no solo de las personas, sino también de la presencia de Dios en el templo. Aquella misma mano que antes sostenía espadas y decretaba órdenes, ahora estaba cubierta de manchas, incurables, visibles para todos. La lepra, en la cultura judía, no era solamente una enfermedad física, llevaba consigo un peso espiritual y social devastador. El leproso era considerado impuro, obligado a vivir lejos de la comunidad, sin derecho a entrar en el templo, en el palacio, ni a participar en la vida común. Era como si el propio Uzías estuviera muerto en vida. Aquel rey que había construido torres, fortalecido muros, vencido enemigos y modernizado el ejército de Judá, ahora vivía encerrado en una casa separada, una especie de hospital de aislamiento de la época, completamente dependiente de los demás y de su hijo Jotam, quien asumió las responsabilidades administrativas y militares del reino. La corona seguía siendo suya en los documentos, pero el gobierno, de hecho, estaba en manos de su hijo. El orgullo que lo llevó a invadir el lugar santo le costó muy caro, e impresiona cómo la Biblia se esfuerza en mostrar este contraste. Mientras Uzías buscaba al Señor, prosperaba, era honrado, tenía paz y victorias. Pero cuando su corazón se enalteció, la caída fue repentina, dolorosa e irreversible, y no fue una caída silenciosa. El rey más poderoso de Judá en los últimos siglos fue públicamente avergonzado, llevando en su propio cuerpo las marcas de su desobediencia. Su historia se convirtió, aún en vida, en una advertencia visible. Las personas no necesitaban sermones. Bastaba con mirar al rey aislado, apartado, para entender el peligro de traspasar los límites establecidos por Dios. La Biblia es clara. Dios honra a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y Uzías, que comenzó su reinado con 16 años, lleno de temor, lleno de proyectos, lleno de sueños, terminó sus días rodeado de soledad, de silencio y de recuerdos de lo que podría haber sido, si no hubiera dejado que el orgullo lo dominara. Aún así, la Escritura no borra su historia, no elimina el nombre de Uzías de los registros de los reyes de Judá. Su legado permanece, tanto sus victorias como sus errores. Después de su muerte es enterrado, pero no en la tumba de los reyes, sino en un campo adyacente, reservado para los leprosos, con una inscripción triste y poderosa que dice: «Es leproso». No hay mención de sus victorias, ni de sus logros, ni de sus obras. Solamente es leproso.
Aquella frase resumía no solo su condición física, sino también el trágico final de quien rompió los límites de la reverencia y de la obediencia a Dios. Y aquí, mientras reflexionamos sobre esto, se hace imposible no pensar cuántas veces el ser humano repite el error de Uzías. Comienza bien, busca a Dios, vive bajo sus bendiciones, pero en medio del camino, el corazón se enaltece. La autosuficiencia se apodera. La persona empieza a pensar que ya no necesita depender de Dios, que lo sabe todo, que lo puede todo. Y entonces viene la caída. Y muchas veces llega justamente en aquello en lo que más se confiaba, en la propia fuerza. El final de Uzías es un espejo de la fragilidad humana, una historia que atraviesa los siglos y nos grita hoy: no importa cuán fuerte comiences, lo que realmente importa es si permaneces humilde y dependiente de Dios hasta el final. Su reinado, que podría haber sido recordado como uno de los más grandes de la historia de Judá, quedó marcado por la tragedia del orgullo. La muerte de Uzías no fue solamente el cierre de un reinado, fue el fin de un ciclo que comenzó con esperanza, bendición y favor divino, pero que terminó en aislamiento, vergüenza y dolor. Aquel que un día caminó con Dios, que vio su nombre ser honrado por todas las naciones alrededor, ahora moría leproso, aislado, sin siquiera tener el derecho de ser sepultado en la misma tumba reservada para los reyes de Judá. Y aquí reside una de las mayores lecciones que esta historia nos deja. Uzías comenzó su vida en el camino correcto. Era joven, inexperto, pero buscó a Dios con sinceridad. Mientras buscó al Señor, Dios lo hizo prosperar. Venció guerras, fortaleció ciudades, desarrolló la agricultura, modernizó el ejército, trajo crecimiento económico y seguridad para el pueblo de Judá. Su nombre resonaba por toda la región como sinónimo de fuerza, inteligencia, liderazgo y bendición. Pero Uzías creyó que podía hacer las cosas a su manera. El éxito se le subió a la cabeza. El corazón, que antes era humilde y dependiente de Dios, fue siendo dominado por la soberbia, la autosuficiencia y la ilusión de que, por ser rey, podía hacer lo que quisiera, incluso asumir funciones que Dios había delegado exclusivamente a los sacerdotes. Entró en el templo no para buscar, sino para imponer, no para adorar, sino para controlar. Y allí, en la casa de Dios, cayó el juicio. La lepra no fue solamente una enfermedad, fue un reflejo externo de lo que ya se estaba pudriendo por dentro, un corazón tomado por el orgullo. Y aquí surge la gran pregunta que la historia de Uzías hace resonar en nuestros corazones hasta hoy. ¿De qué sirve comenzar bien si no terminamos bien? ¿Cuántas personas como Uzías comienzan la vida con Dios llenas de celo, buscando, orando, obedeciendo, dependiendo, pero a mitad de camino se pierden? A veces no es el fracaso lo que derriba, es el éxito. No es la escasez, sino la abundancia. No es la guerra, sino la paz. Porque cuando todo va bien, el corazón empieza a ilusionarse, a pensar que ya no necesita depender tanto de Dios, que ya sabe caminar solo, que su propia fuerza es suficiente. Pero la historia de Uzías nos grita una verdad que no puede ser ignorada. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4, versículo 6. No, Dios no busca personas perfectas. No espera que seamos impecables, libres de errores. Lo que Dios busca son corazones quebrantados, humildes, enseñables, dispuestos a reconocer que sin Él no somos absolutamente nada. Uzías fue grande, pero no más grande que Dios. Uzías fue poderoso, pero no más que la autoridad del Dios que puso límites incluso a los reyes. Uzías fue inteligente, estratega, visionario,
Durante muchos años, el reinado de Uzías fue marcado por la prosperidad y la paz. Judá floreció bajo su liderazgo. A una edad temprana, Uzías había demostrado ser un líder sabio, decidido y respetado. Estaba rodeado de consejeros y líderes militares leales, y su ejército era formidable. Su sabiduría en la administración y su valentía en la batalla lo hicieron destacar no solo en Judá, sino también entre las naciones vecinas. Su reinado fue una época de expansión, tanto económica como territorial. Todo parecía ir bien, y Uzías parecía tenerlo todo: riquezas, poder, respeto y la bendición de Dios. Sin embargo, como suele ocurrir en los corazones humanos cuando alcanzan la cima, la prosperidad comenzó a engendrar en Uzías un sentimiento de autosuficiencia. Comenzó a creerse que todo lo que había logrado era el resultado únicamente de su propia sabiduría y habilidad. El mismo Dios que lo había bendecido, lo había levantado y había dado la victoria a su ejército, comenzó a ser apartado de su corazón. En lugar de seguir consultando a los profetas y a los sacerdotes, Uzías se volvió confiado y dejó de escuchar las advertencias de los que lo rodeaban. Se empezó a alejar de la sabiduría divina, creyendo que él mismo tenía el control total sobre su reino y su destino. Un día, en el esplendor de su éxito, Uzías cometió un error fatal. En un acto de arrogancia, decidió que él mismo podría ofrecer incienso en el templo, una tarea reservada exclusivamente para los sacerdotes de la línea de Aarón. En su mente, no entendió la gravedad de su acto. Creyó que como rey tenía derecho a todo, incluso a los actos sagrados que pertenecían únicamente a los servidores de Dios. En su orgullo, Uzías se acercó al altar del incienso con su corona puesta y su túnica real, sin darse cuenta de que estaba desafiando la autoridad y la santidad de Dios. Los sacerdotes, al ver lo que hacía, se apresuraron a intervenir. El sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes valientes, se enfrentaron al rey y le dijeron: «No es para ti, Uzías, ofrecer incienso al Señor, sino para los sacerdotes, los descendientes de Aarón, que han sido consagrados para ofrecer incienso. Sal del templo, porque has actuado neciamente, y no te será para honra delante de Dios». Pero el rey Uzías no escuchó. Su orgullo, su sentido de grandeza, lo cegó. Se llenó de ira, desafiando la corrección de los sacerdotes. Pero mientras aún mantenía el incensario en su mano, una lepra apareció en su frente, un signo de la ira de Dios. En ese instante, Uzías entendió que había ido demasiado lejos. Con la lepra en su rostro, vio el juicio de Dios sobre su vida. El mismo hombre que había sido bendecido y protegido por el Señor, ahora era rechazado por él. Los sacerdotes, horrorizados, lo apresuraron a salir del templo. El rey Uzías, ya sin su corona y con el rostro marcado por la lepra, tuvo que retirarse de inmediato. Fue llevado fuera del templo y el pueblo de Judá lo vio con tristeza. Por el rey, el gran líder, el joven prometedor, estaba ahora marcado por la lepra, una enfermedad que le impediría continuar gobernando. El impacto de su caída fue devastador. Uzías, el rey que había llevado a Judá a la prosperidad, ahora era un hombre apartado de Dios. Pasó sus últimos años aislado, viviendo en una casa separada, lejos del palacio y de su gente. Mientras su hijo Jotán asumía las responsabilidades del gobierno en su lugar, Uzías vivió con la dolorosa conciencia de su desobediencia. La lepra le recordó todos los días que había caído en su orgullo, que había olvidado que la sabiduría, el poder y la autoridad provienen solo de Dios, no del ser humano. Durante los años restantes de su vida, Uzías reflexionó sobre su soberbia y su desobediencia. Las bendiciones de Dios, que una vez fueron tan evidentes en su reinado,
ahora se habían transformado en el juicio de Dios. En su juventud había buscado a Dios, había confiado en Él, pero en su apogeo se dejó llevar por el orgullo y la autosuficiencia. Este fue el trágico final de un rey que comenzó con humildad y sabiduría, pero que terminó viviendo apartado de Dios. El legado de Uzías es uno de advertencia. Aunque su reinado trajo prosperidad a Judá, su caída muestra que la verdadera sabiduría y el poder solo vienen de reconocer la soberanía de Dios. Cuando olvidamos esto, cuando nos creemos autosuficientes y olvidamos la dependencia que debemos tener de Él, caemos en la trampa del orgullo. La historia de Uzías nos recuerda que no debemos dejar que nuestras bendiciones nos cieguen a la necesidad constante de la guía divina. La grandeza del hombre es temporal, pero la fidelidad a Dios es eterna. Al final, Uzías no fue recordado solo por su éxito, sino también por su caída trágica, un recordatorio de que, por más grandes que sean nuestros logros, nunca debemos dejar de buscar la sabiduría y dirección de Dios, el verdadero dador de poder y autoridad. Pero se olvidó de que toda sabiduría y todo entendimiento provienen del Señor. Si hay algo que podemos aprender profundamente de la vida y del destino final del rey Uzías, es esto: no permitas que el orgullo transforme tu bendición en maldición. No permitas que la autosuficiencia cierre las puertas de la presencia de Dios para ti. No dejes que una trayectoria hermosa sea manchada por el error de un corazón que dejó de depender del Señor. Que nuestra oración sea siempre: Señor, no permitas que el orgullo me venza. Si algún día tengo que tropezar, que sea en tus brazos buscando tu misericordia. Que nunca olvide que todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que conquisto viene de ti y es para ti. Así como Uzías, que comenzó bien, que podamos no solamente comenzar, sino también permanecer y terminar bien, con un corazón humilde, quebrantado y fiel hasta el final. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia del rey Uzías en la Biblia. Comparte esta enseñanza con más personas. Deja tu like y suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos. Que Dios bendiga grandemente tu vida y que continúes siempre firme en la presencia de Dios.